Hola a todas, en este video tutorial vamos a aprender a hacer un vestido para niña como este. Coge lápiz y papel y apunta los materiales. Los patrones los podréis descargar totalmente gratis en el blog www.omodernmydiy.com. Para descargarlos o imprimirlos tenéis que acceder al blog, darle al link o al enlace que pone descargar patrones. Luego los podéis o descargar directamente desde la plataforma Google Drive, que es donde los subo, o bien podéis imprimirlos directamente. Cuando vayáis a imprimirlos, lo realmente importante es que el tamaño del folio sea A4, es decir, la impresora tiene que estar preparada para este tamaño, y que quitéis el clic en ajustar página, porque los patrones deben quedar las flechas alineadas con el borde de la hoja. Una vez lo tenéis, darle a imprimir y así os tiene que quedar, de esta forma os tienen que quedar en el folio. Además, en los nuevos patrones he incluido un cuadrito que veréis en alguna de las páginas, que mide 2 centímetros por 2 centímetros. Es decir, que cuando lo imprimáis el patrón, comprobad que este cuadrito efectivamente os mide también a vosotras 2 centímetros por 2 centímetros, y así sabréis que el patrón está impreso correctamente. Para cortar las piezas de patrón en la tela, vamos a colocar la tela sobre una superficie plana. La extendemos bien y la doblamos por la mitad con el derecho de la tela hacia adentro. Volvemos a doblar, pero esta vez con el ancho del patrón de la parte de abajo del vestido, de la falda o del faldón, como queráis llamarle. Vamos a colocar, como veis en el vídeo, el centro del patrón, haciéndolo coincidir con la doblez de la tela. Vamos a colocar el patrón siempre atendiendo a la dirección de los dibujos de la tela o a la dirección del hilo de la misma. Alfilereamos el papel de patrón a las 4 capas de tela y vamos a recortar a 1 centímetro aproximadamente de todo su contorno. Vamos a realizar un piquete en el centro de ambas piezas de patrón, tanto delantero como espalda, para marcar el centro y así guiarnos para luego montar el vestido. Dejaremos unos 2 o 3 centímetros para el bajo, poder hacer un dobladillo. Además, es mejor siempre dejar un poquito de más centímetros para el bajo y luego rectificar si fuera necesario. Con la tela doblada 2 veces vamos a continuar así, doblada 2 veces, porque vamos a sacar 2 piezas de este mismo patrón, que es el volante de la manga. Hacemos coincidir el centro del patrón con la doblez de la tela y alfilereamos el papel de patrón a las 4 capas de tela. Recortamos a 1 centímetro aproximadamente de todo el contorno. El bajo, en mi caso, como lo voy a remallar con una overlock, con una remalladora, no le he dejado dobladillo porque no perdería nada al remallar. Es como una especie de zigzag al borde de la tela y no pierde. Si vais a hacer algún dobladillo porque no tenéis este tipo de máquina, pues sí que tenéis que dejar 1 centímetro o 2 para el dobladillo. Y ahora sí, con la tela doblada en 2 capas de tela, o sea, la tela doblada sencilla, vamos a colocar la espalda con suficiente tela por todo su alrededor para luego dejar el margen para la costura. Alfilereamos el papel de patrón a las 2 capas de tela y recortamos a 1 centímetro aproximadamente de todo su contorno. Y la manga la vamos a colocar, como veis, encajándola de tal forma que tenga tela o sea, que haya tela por todo su contorno para luego dejar el margen de la costura. Alfilereamos a la tela doblada y recortamos a 1 centímetro aproximadamente de todo su contorno. Realizamos piquetes en el centro, tanto en la parte superior como en el centro del bajo de la manga, para luego montar el volante y montar la manga en el cuerpo del vestido. Y ahora sí, con los restos de tela vamos a encajar nuestro patrón delantero del cuerpo del vestido, como estáis viendo, haciendo coincidir el centro con la doblez de la tela. Vamos a alfilerear el papel de patrón a la tela doblada y recortamos a 1 centímetro de todo su contorno.
Realizamos piquetes centrales tanto en el cuello como en la parte del bajo del cuerpo para luego montar la falda. Y con los restos de tela vamos a cortar un bies o una serie de bies para la terminación del escote o del cuello. Un bies no es más que una tira, como estáis viendo, de unos 3 centímetros de ancho aproximadamente, que se corta en la diagonal de la tela para que tenga mayor elasticidad y se acople bien, sobre todo a las costuras curvadas, como en el caso para el que vamos a utilizarlo nosotras, que es para el cuello. Vamos a comenzar a coser por la espalda. Vamos a coger las piezas que tenemos cortadas, tal cual las tenemos cortadas, y vamos a coser por donde estáis viendo en el vídeo, por el centro de la espalda, uniendo ambas piezas. Dejamos como unos 10-15 centímetros aproximadamente de abertura en la parte superior de la espalda y el resto lo cosemos a 1 centímetro aproximadamente del borde de la tela y remallamos esta costura con una punta en zigzag al borde de la misma. Una vez lo tenemos, lo que vamos a hacer es un pequeño dobladillo, finito dobladillo para la terminación de esa abertura de la espalda, como estáis viendo en el vídeo, doblando como unos milímetros hacia el interior o revés de la tela y volviendo a doblar, utilizando, digamos, ese margen de costura que nos ha servido para unir las espaldas para hacer este dobladillo, de tal forma que la abertura nos va a quedar perfectamente alineada en el centro y no nos va a quedar hueco en ningún momento. Colocamos, como veis en el vídeo, la espalda con el derecho de la tela hacia arriba, abierto, y el delantero lo hacemos coincidir por los hombros con el derecho de la tela hacia abajo y vamos a coser por los hombros a 1 centímetro aproximadamente del borde de la tela con un pespunte lineal sencillo. Y remallamos estas costuras con una punta en zigzag al borde de la tela. Si no tenemos el piquete central de la manga hecho, lo hacemos ahora en un momento doblando la manga por la mitad y realizando ese piquete central para montar nuestro volante. Y ahora sí vamos a montar el volante de la siguiente manera. Hacemos coincidir ambos centros, el del volante y el de la manga. Colocamos el volante, como veis en el vídeo, con el derecho de la tela enfrentado. Y vamos a coser ambos volantes a ambas mangas a 1 centímetro aproximadamente del borde de la tela. Y remallamos estas costuras con una punta en zigzag al borde de la tela. Con el cuerpo y las mangas abiertas, como las tenemos, vamos a montarlas, es decir, vamos a montar la manga en el cuerpo. Para ello lo que hacemos es fijarnos bien qué parte de la curvatura de la manga va hacia el delantero y qué parte va hacia la espalda, y las vamos a colocar correctamente, como veis en el vídeo, con los derechos de las telas enfrentados. Hacemos coincidir el centro de la manga con la costura del hombro y ahora, ayudándonos con las manos, vamos a ir cosiendo, embebiendo esa manga al hueco, a la sisa que viene para ella. Si veis que os cuesta más trabajo así directamente coserla a máquina, podéis hilvanar la manga antes de coser la máquina. De esta manera seguramente os va a resultar mucho más fácil y además no tendréis que descoser luego y seguramente os facilita el trabajo. Una vez hemos cosido ambas mangas, vamos a remallar estas costuras con una punta en zigzag al borde de la tela. Antes de cerrar el cuerpo de nuestro vestido, vamos con la terminación del cuello del escote. Para ello cogemos el bies que hemos cortado y, como es un bies que va a ir en el interior, que no se ve por la parte exterior, lo vamos a coser de la siguiente manera. Colocamos el cuerpo del vestido con el derecho de la tela hacia arriba y el bies con el derecho hacia abajo, es decir, los derechos de ambas telas estarían enfrentados. Vamos a ir cosiendo por todo el exterior, por todo el contorno del cuello exterior, nuestro bies, como veis en el vídeo, como a medio centímetro aproximadamente de todo el borde de la tela.
Haremos pequeños cortes perpendiculares a la línea de costura que acabamos de realizar por todo ese contorno del cuello, porque es una costura curvada y así el bies pues le vamos a poder dar la vuelta con mucha facilidad. Estos cortes nunca llegan a la línea de costura. Y una vez los tenemos, vamos a volcar nuestro bies hacia el interior o revés de la tela, doblándolo una y otra vez, de tal forma que no se vea en la parte exterior del vestido. Como habéis visto, la terminación, tanto el inicio como el final, le hacemos una pequeña terminación, un pequeño dobladillo a este bies, de tal forma que el resultado, que el acabado nos quede perfecto. El resto de bies, como veis, lo vamos a ir cosiendo por el interior del vestido, como a medio centímetro aproximadamente del borde de la tela del bies. Si os resulta mucho más sencillo, podéis planchar el bies por todo el contorno del cuello antes de coserlo a máquina. De esta manera seguramente que os quede igual o perfecto por todos lados, además que os resulte más sencillo. Esta tarea no es difícil, pero es una costura que se ve en la parte exterior del vestido, en el cuello, que es una parte importante del vestido. Por eso la costura tiene que quedar perfecta, igual por todos lados. Para cerrar el cuerpo del vestido lo que hacemos es doblarlo como estáis viendo, con el derecho de la tela hacia adentro lo doblamos por los hombros y por el centro, por la mitad de la manga. Hacemos coincidir perfectamente tanto el volante de la manga, el lateral de la manga como el costado. Y vamos a realizar una costura lineal sencilla, a 1 centímetro aproximadamente del borde de la tela, cerrando todo el lateral. De una costura cerramos todo, desde el costado hasta las mangas. Lo que es realmente importante en este paso es que las costuras queden exactamente alineadas tanto a un lado como al otro, es decir, la costura de unión del volante y la manga tienen que quedar alineadas y la costura de la sisa también. Una vez tenemos el cuerpo del vestido cerrado, vamos a remallar estas costuras con una puntada en zigzag al borde de la tela. La falda, delantero y espalda lo colocamos, como veis en el vídeo, con los derechos de las telas enfrentados, tal cual los tenemos cortados más o menos, y vamos a coser los costados, los laterales, con un pespunte lineal sencillo a 1 centímetro aproximadamente del borde de la tela. Una vez hemos hecho ambas costuras, ambos costados, remallamos ambas costuras con una punta de zigzag al borde de la tela. Vamos a fruncir la parte superior de la falda, la que va unida al cuerpo. Para ello colocamos la máquina de coser con la tensión más alta y con la puntada más larga. Y vamos a ir frunciendo con un pespunte paralelo a todo el borde superior de nuestra falda. Si no nos frunce mucho la máquina, podemos aplicar algo más de tensión en el hilo superior. Con los mismos dedos podemos forzar un poco a que vaya frunciendo más. La medida de este fruncido debe ser igual a la medida del cuerpo de nuestro vestido. También podemos ajustar de forma manual, rizando más o menos, tirando del hilo de esta costura que estamos haciendo con las manos, y vamos repartiendo el rizo para que nos quede igual por todos lados. Y como ya os digo, la medida de este fruncido debe coincidir perfectamente con la medida del cuerpo de nuestro vestido. Vamos ahora a unir ambas partes. Para ello lo que hacemos es lo siguiente: colocamos los derechos de las telas enfrentados, hacemos coincidir perfectamente el borde de la tela y vamos a alfilerear esos 4 puntos de referencia que tenemos, como son el centro delantero, piquetes del centro delantero tanto del cuerpo del vestido como de la falda. También tenemos como referencia a ambas costuras de los costados y el centro de la espalda. De esta manera vamos a poder ajustar bien el rizo y que quede bien repartido por todos lados.
Aprovechando la línea de costura que nos ha servido para hacer el fruncido, vamos a coser ambas partes haciendo coincidir perfectamente ese pespunte de unión de la falda con el cuerpo en la misma línea de fruncido. Por eso colocamos la parte del fruncido hacia arriba en la máquina de coser, porque podemos ir manejando el fruncido y repartiéndolo con las manos para que quede igual por todos lados, y también aprovechamos para hacer esa línea de costura exactamente en el mismo punto, en el mismo pespunte. Una vez hemos terminado, vamos a remallar esta costura con una punta de zigzag al borde de la tela. Le probamos el vestido a la niña y vamos a ajustar el largo de las mangas y el largo del vestido, del bajo del vestido, a nuestro gusto. Lo que vamos a hacer para el dobladillo de las mangas, una vez esté largo a nuestro gusto, es remallarlo con una overlock o una remalladora, con una puntada decorativa, en este caso de un hilo de algún color que combine con el estampado del vestido, en mi caso. Si no tenéis remalladora, no pasa nada, podéis hacerlo un dobladillo por todo el contorno o ponerle algún encajito para la terminación. Al ser un círculo totalmente redondo, es mucho más complicado hacer el dobladillo, entonces os recomiendo que o bien lo remalléis. Si no tenéis remalladora, también podéis hacerlo con la puntada de zigzag pequeñita, la puntada de ojal de la máquina normal. También podéis ponerle un bies o un vivo bies por todo el contorno. Y también podéis hacer lo siguiente, podéis poner un encajito doblado, o sea, cosido y doblado y bien planchado, porque así realmente os va a resultar mucho más fácil un dobladillo en un volante tan circular. Y para el bajo pues es muy sencillo, le probamos el vestido a la niña aprovechando que se lo hemos probado anteriormente, y cogemos y ajustamos el largo del vestido a nuestro gusto, a lo que es la medida de la niña. Una vez lo tenemos, siempre teniendo en cuenta que va a perder como 1,5 cm más o menos en el dobladillo del bajo, vamos a hacer un dobladillo para todo el contorno del bajo del vestido. El dobladillo el dobladillo sencillo, normal, se hace doblando una y otra vez, como estáis viendo en el vídeo, de tal forma que quede igual por todos lados. Os aconsejo, sobre todo porque esta tela es muy cómoda de planchar, se queda bien marcada, planchar el dobladillo antes de coser a máquina, así os va a quedar todo el bajo redondito e igual por todos lados. Una vez lo habéis planchado, podéis coserlo con un pespunte lineal sencillo. No sé si se ve muy bien, pero lo que hacemos para la abertura de la espalda de nuestro vestido es, en un lado vamos a coser un botón a mano sencillo, normal, y en el otro lado vamos a hacer una presilla o un ojal a mano, como ya os digo en la mayoría de los vídeos de los cierres de la espalda que tenemos con abertura. Nosotros lo hacemos un poco a lo rapidez, porque estas puntadas en realidad se hacen de cadeneta, pero bueno, nosotros vamos a lo rápido. Lo que hacemos es hacer una especie de arco utilizando como molde nuestro dedo, y vamos pasando los hilos de tal forma que vaya cogiendo digamos fuerza estos hilos enrollados, y que finalmente sean como un ojal o una presilla a mano. Si desplegáis esta cajita de información, de la información de este vídeo, podréis encontrar el post que tenéis el patrón de descarga gratuito, más fotos del resultado, y también dónde encontrar la tela, dónde compré la tela. Os dejo, como ya os digo, más fotos del resultado en el blog. Y si queréis aprender a coser vuestra propia ropa y accesorios y la de vuestros pequeños con videotutoriales y patrones gratis, no os perdáis este canal de YouTube lleno de patrones y tutoriales totalmente gratuitos.